Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y saludo a Adrián Castro, asambleísta de ADN, y quiero leer y empezar la entrevista leyéndole un titular. Adrián, gracias por acompañarnos. Primicias, gerente del Banco Central del Ecuador. Sin alza del IVA e ITT, la economía del Ecuador entraría en recesión. Lo del IVA está en manos de la Asamblea, lo del ITT es una intención del presidente que ya mostró ayer de buscar una moratoria, que incluso podría terminar en una pregunta en la consulta popular, porque así las cosas en derecho se deshacen como se hacen, ¿verdad? Lo del IVA, tema, difícil porque hay bloques que, como dijo el presidente, se olvidan que hace algunos años hicieron más o menos lo mismo para echar mano a una emergencia que vivía el Ecuador en ese momento, que era la del terremoto de 2016. Buen día. Muchas gracias, Milton. Buenos días y a todos los amigos, amigas de Radio Sucesos que nos están escuchando y viendo desde sus redes sociales. Bueno, concretamente en el tema del IVA hay que hacer una reflexión previa, Milton. Yo creo que el país está atravesando por un momento muy difícil. No está por demás hacerle acuerdo a la gente de que esa guerra que está librando las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no es nada fácil cuando tienes unas instituciones de orden que están absolutamente, digamos, sin chalecos antibalas, sin patrullas, no tienen ni para la gasolina. Hay unas dificultades enormes para la contratación pública de sus insumos. El país no tiene plata para, en realidad, ponernos a la par de lo que tienen los terroristas. Los terroristas son más armados que nosotros y eso es verdad. Y digo nosotros porque todo el país en este momento está del lado de la policía y las Fuerzas Armadas, porque no puede ser de otro modo. Y pongo de ejemplo el Azuay. En mi ciudad de Cuenca hay 400 nuevos policías. ¿Crees que uno tiene una arma, Milton? No tienen armas. Y déjame decirte esto y esta reflexión a los amigos que nos escuchan, porque muchas veces creemos que el gobierno toma decisiones antojadizas. ¿A qué presidente se le puede ocurrir subir un impuesto sabiendo que eso siempre puede impactar en su grado hasta de aceptación? A nadie, pero son medidas responsables. Y te digo una cosa más allá, yo escuché discursos de muchos asambleístas de otras bancadas que en su momento dijeron, si es que esto es temporal, va. Ahora es temporal, porque es una medida que el presidente ha dicho, necesitamos, por favor, que esta guerra la vayamos a hacer juntos y sobre todo a tener un equiparamiento pues, de fuerzas contra los terroristas. Y eso hoy día no tenemos, ¿no? Entonces, de ahí la medida. Yo hacía el mismo razonamiento que tú ayer cuando veía esa caleta de 22 toneladas de droga Pero en la provincia de Los Ríos. Decía caleta de $1.000 millones. Ahí están dos El puntos gobierno del IVA, busca, mira. exacto, Dos puntos del dos IVA. puntos del IVA en un día. Pero claro, la reflexión, Milton, ahí, los terroristas, los narcotraficantes, tenían en esa caleta 2 puntos del IVA y todo el país entero no tiene eso. Entonces, comprender la necesidad de la presidencia es, pero es deber de todos ¿Y este cómo se rato, le hace ¿no? comprender eso a sectores que han jurado sobre piedra no aprobar una subida de impuestos? Pero, a ver, yo entiendo que haya, a ver, postulados y a veces hasta muletillas, digo, entre comillas, de ciertos grupos políticos, pero tenemos, Milton, que ponernos este rato el país al hombro y salir adelante con lo que tenemos. La gente este rato, ¿qué te pide en las calles? Los que hacemos política en la calle, en el territorio, Milton. Yo soy de la gente que cuando llego a mi provincia hago eso. ¿Qué te dice la gente? ¿Qué están haciendo los asambleístas por el tema de las vacunas, las extorsiones, etcétera? Bueno, hay temas que estamos haciéndolos en la ley, pero les digo, el gobierno necesita darle armamento, darle chalecos antibalas, darle combustible, darles patrullas, que las patrullas son 2015 o 2012 a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pero no hay plata. Entonces, ¿cómo exigimos cosas sabiendo que el gobierno no tiene un peso partido por la mitad, Milton? Ese es el problema. Ahí viene la reflexión. Digámosle a la gente, a ver, ecuatorianos, así como una provincia, Manaví, le ayudamos en el 2016 durante un año, hagamos este año exactamente lo mismo para darle al gobierno que está tomando el toro por los cuernos para defendernos a nosotros ese apoyo económico. Ayer vi mire, qué lindas noticias cuando sacaban el internet de las cárceles, ¿no? Y les quitaban los cables, les quitaban la señal. Qué lindo ver eso. Pero ayudémosle, yo no creo que el presidente este rato esté haciendo las cosas así nomás. Milton está jugándose el todo por el todo y hay que meter el hombro. Ahora, el presidente ayer ya se abrió a la posibilidad de hablar y que la medida sea temporal, de Así 12 es.
de 18 a 24 meses, dijo 2 años es digamos, lo más indicado. Y en la Asamblea, ¿qué dice? Primero, en un tema de procedimiento. La Asamblea puede modificar la propuesta del presidente. Bueno, puede O sea, modularla sí podría con meter los la temporalidad, límites. porque crear otro impuesto o aumentar otro impuesto, eso no lo puede hacer. Así es, no, no. La iniciativa Es tributaria ejecutiva. Ajá. es del Ejecutivo. Sin embargo, se puede modular. Hay precedentes en la Asamblea Nacional. Ujú. Además, yo recuerdo el tema del impuesto verde, por ejemplo, y tienes una Sí, experiencia hace claro. más o menos unos 4 años, creo que Sí, fue sí, sí. esto, en donde ya la Asamblea modula, por supuesto, iniciativa del Ejecutivo con los cuidados constitucionales y legales del caso. La Asamblea no puede ser la primera que vulnere esas normas. Pero existe esa posibilidad, ciertamente, y hay otras medidas que el gobierno puede tomarlas desde los ámbitos ministeriales, y de hecho lo están haciendo. He visto con muy buenos ojos la optimización del gasto que se ha propuesto por parte del presidente a las distintas carteras de Estado. Lo mismo debe pasar con los municipios, Milton, y aquí sí, no voy a hablar de todos, por supuesto, en 221 municipios, no voy a hablar jamás de todos, porque hay municipios que además tienen muy poquito presupuesto y algunos que no tienen ni siquiera el presupuesto porque tienen una deuda que les adeudan desde hace varios años, ¿no? Los gobiernos. Pero más allá de eso, hay a ratos un despilfarro de dinero en cosas que hoy día no valen la pena. La gente espera apoyo a la policía, a las Fuerzas Armadas, y no hay otra cosa que no sea eso este rato nuestra prioridad, Milton. Bueno, ¿qué dicen los otros sectores? Porque parece que ni el correísmo ni los socialcristianos aceptan ni siquiera la temporalidad del IVA. Pero ahí es en donde ustedes como medios de comunicación, Milton, deben desempolvar la memoria de los archivos de la radio de hace un par de semanas nomás, porque hace un par de semanas, cuando se hacía una propuesta de esta subida indefinida, las bancadas que hoy en día se están oponiendo dijeron, bueno, si es que eso sería temporal, no tenemos problema. Hoy ya es temporal, Milton. Ujú. El problema es que yo no, yo quisiera entender. ¿Cómo, sabiendo, le llaman a comparecer al ministro de Economía tantas veces que en verdad digo, déjenle trabajar primero, ¿no? Qué feo que es verle todos los días al ministro ahí cuando él tiene que estar haciendo cosas por el país, pero le llaman a comparecer tanto al ministro y el ministro explica ya 40 veces cómo está el país y no se comprende por qué es la medida. Y al ministro, déjame decirte una cosa, Milton, al ministro se le conoce como una persona recontra honesta y lo digo con términos tan coloquiales y espontáneos para que se me comprenda. El ministro de Economía es un hombre honesto. Él no le va a mentir al país. A él le conocemos en el Azuay, eres del Azuay. Y nadie te va a decir que es una persona que ha tenido algún tipo de problemas. O sea, no, no, él viene de un sector muy honesto, muy honrado. Y en función de eso yo le creo al ministro. Y creo que la asesoría que le está dando este rato al presidente es precisamente diciendo al presidente, bueno, no se va a hacer este tema del IVA indefinido, va a ser un tema temporal y en esa medida habría que preguntarles por qué hace 2 semanas todas esas bancas decían, si es que es temporal, si apoyamos. Y hoy día cambiaron de actitud. Cuidado, vayan a darle la espalda a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Hacia allá es ese dinero, mi querido Milton. ¿Y por qué entonces cambiarían de opinión? Que es extraño, pues eso habría que preguntarles a ellos. Por eso digo, los medios de comunicación tienen este rato en sus archivos, aquí han de haber estado colegas de otras bancadas, saquen las entrevistas y pregúntenles qué es lo que opinaban sobre esa medida. ¿Y qué te habrán dicho, Milton? Lo mismo que te estoy mencionando. Si es que es temporal, vamos. Pero si es que es indefinido, no. Luego, ¿de quién reciben las órdenes entonces? ¿Quién está arriba? Porque yo entiendo que siempre hay una línea política arriba de cada bancada. Entonces, ojo, ojo a los ecuatorianos. Este rato el presidente lo que ha hecho precisamente es encontrar una salida temporal, que dicho sea de paso, hay que decir, el IVA no es que te sube, pues en todos los insumos, ¿no? Todos los insumos de la canasta básica no están ahí incluidos. Está la salud, el transporte, la alimentación, eso no está dentro de la subida del IVA, entonces hay que también decirle a la gente eso, ¿no? Ahora, hablemos del cuarto proyecto económico urgente que tuvo que ser de alguna manera adecuado para que sea calificado por el CAL, ya está en trámite y habla básicamente de la recuperación de dineros de origen ilícito, de la extinción de dominio, de la contratación pública honesta. ¿Cómo ven ese proyecto ustedes en la Asamblea? Bueno, son dos capítulos, si tú quieres, dentro de esta ley. La una que habla sobre las reformas a la ley de extinción de dominio y el segundo, unas reformas claves a la ley de contratación Ujú, pública. ujú. En el primero de los casos, que es la extinción de dominio, dos cosas que a mí me gustan mucho. El decomiso administrativo, que es una medida que le va a permitir finalmente a la administración pública, al Estado, sin necesidad de que termine un proceso judicial, de poderse hacer cargo de los temas que son producto de la minería ilegal. Ahí tienes tractores, retroexcavadoras, volquetas que en vez de lanzarles una bomba,
va a tomar como decomiso administrativo el Estado y le va a decir, usemos esto para control de riesgos, manejo de ciertos temas viales, obra pública, etcétera. Es más, nosotros vamos a aportar ahora desde la bancada, algunos colegas, que también se pueda aprovechar eso para entregarlos en comodato a ciertos gobiernos autónomos descentralizados, que es importante. Como se planteó hace algún Pero tiempo. claro, eso yo lo voy a plantear el día de hoy como uno de los aportes. La verdad, estoy seguro que dentro del ambiente tan democrático que se trabaja en esa Comisión de Desarrollo, que es en verdad sacarse el sombrero, porque he recibido en muy pocos días, la última vez recibió 36 comparecencias. Eso es paciencia, tolerancia, pero sobre todo democracia que se vive en esa comisión. Y lo segundo ahí es el tema de las armas. Quitarles las armas a los delincuentes, Milton, y dárselas a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional es un mensaje potente, como la condecoración de ayer al policía Santiago Olmedo del presidente, que insistimos tanto y que en buena hora la justicia también le dio ese mensaje a la policía de apoyo, ¿no? Entre otras cosas, dos cosas fuertes de la ley de extinción de dominio, que son estas figuras, y de la contratación pública. El hecho de involucrar a la UAF en la contratación pública es muy importante. Hoy en día la UAF trabaja ya o está incursionando en temas de inteligencia artificial. Está la fiscalía también. Ah, por cierto, en la ley de extinción de dominio, un 10% de lo que se monetice o se recaude en esos temas de bienes va para la modernización y tecnificación de la fiscalía, que es un aporte muy valioso a la ley de extinción de dominio. En contratación pública, hacer más ágil la contratación, establecer que los centros carcelarios son parte del régimen especial y la contratación más ágil. Esto quiere decir que al presidente le urge hacer 2 centros carcelarios y eso está dentro de la reforma también. 8:57. Hablamos con Adrián Castro, asambleísta de la bancada de ADN. Algo final. Comisión que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio. ¿En qué estado está? Bueno, tenemos esta semana, el día de mañana, me parece que tenemos ya una convocatoria para la comisión. Se han hecho varios pedidos de información por parte de presidencia. Vamos a conocer precisamente el día de mañana todos estos informes. El equipo asesor de la comisión, de la presidencia de la comisión, tendrá que informarnos sobre aquello y avanzar en ese tema que yo insisto, Milton, y lo vuelvo a decir, es evitar inmiscuirnos en los temas de fiscalía y ahí yo seré la persona que ponga ese argumento, ese sustento dentro de la comisión para evitar que vaya a irse más allá de donde debe. Nosotros tenemos que encontrar responsabilidades políticas por acciones u omisiones de ciertas autoridades. Hasta ahí llegamos. Pero irnos más allá, yo seré el primero que ponga el límite. No nos olvidemos que Fernando Villavicencio no es un político nomás, es papá, es esposo, fue papá, fue esposo, es un ser humano. Y hay que respetar esas delgadas líneas de respeto con la familia también. Ujú. Gracias por informarnos. Son las 8:59. Tenemos que terminar. Adrián Castro, asambleísta de la bancada oficialista. Esperaremos a ver qué sale, porque no hubo acuerdos en la Comisión de Desarrollo Así es. para el informe del primer debate del IVA, que debería ser hoy, pero no fue. Así es, así es. Esperemos ¿Le que salga apuestan, humo blanco esta le semana. apuestan al Ministerio de la Ley? Yo no creo que esa sea de ninguna manera la salida, te digo, no como asambleísta, sino como ciudadano más, pero espero de todo corazón que los asambleístas, todos los asambleístas, se pongan en verdad a las Fuerzas Armadas y a la policía en la espalda y les ayudemos, porque ellos son quienes necesitan este rato ese presupuesto. Muchas gracias. Adrián Gracias, Castro, Milton. asambleísta, gracias por acompañarnos. Tenemos que terminar. Nos vemos mañana.